Boca acaba de quedar eliminado del Mundial de Clubes, acaba de empatar 1-1 con el Auckland City y el Benfica le acaba de ganar 1-0 al Bayern Múnich, por lo que Boca está oficialmente eliminado de la competición. Recordamos que Argentina tenía solamente dos exponentes o dos representantes, que eran Boca y River. Boca hoy acaba de quedar afuera. Mañana River va a tener su chance de clasificar a las 22 horas contra el Inter de Lautaro Martínez, así que vamos a ver si mañana el único equipo argentino que queda en este momento en competición puede pasar de fase o también queda eliminado y en el camino en este Mundial de Clubes. Pero hoy estamos acá para hablar de Boca y yo creo que es, para los hinchas de Boca, no sé si es un resultado, más allá, obviamente que el partido de hoy vamos a tocarlo un poco más a fondo cuando entre en ritmo la reacción. Pero para arrancar yo no sé si el hincha de Boca se quedó con un buen sabor de boca, vale la redundancia, por el paso del equipo en este Mundial de Clubes. A ver, esto es todo para ir por partes, todo para ir de a poquito porque hay muchas cosas para analizar, además del partido, porque obviamente al ser el último partido de la fase de grupos y al quedar eliminado, no solo voy a hablar del partido como tal, del partido en sí, sino que hay un montón de cuestiones a analizar porque Boca, bueno, acaba de quedar eliminado y es un poco de traer a colación los partidos anteriores, lo que era la previa, porque en definitiva se hizo mucha previa de este torneo, se habló los hinchas de River, los hinchas de Boca, los hinchas neutrales, hablamos todos, y la realidad es que Boca acaba de jugar sus 3 partidos de fase de grupos, que era lo mínimo que tenía para jugar, y acaba de quedar afuera, entonces obviamente hay un montón de cuestiones a tocar en este análisis. Pero yo no sé si particularmente el hincha de Boca se queda con un buen sabor de boca después de haber visto los 3 partidos. Porque, a ver, ¿a Boca le había tocado un grupo fácil y accesible? La realidad es que no. No, de hecho habíamos subido hace poco un clip diciendo que la persona que decía que Boca era candidato a pasar de fase de grupos era medio una visión quizás un tanto tendenciosa de decir que Boca podía pasar. No por desmerecer a Boca, sino por la actualidad que venía arrastrando y porque le tocaban dos equipos en principio bastante, no sé si bastante fuertes. Por un lado Bayern Múnich sí, y por el otro lado estaba el Benfica, que la realidad es que la actualidad del Benfica, no sé, estoy más saltando de la actualidad de Boca que la del Benfica. Pero en un Boca quizás que venía bastante debilitado, un Boca que venía de quedar afuera con Independiente, un Boca que no estaba compitiendo a nivel internacional. Bueno, no sonaba como un gran candidato. Los más fuertes eran Bayern Múnich y Benfica, que fueron los que terminaron pasando. Entonces, desde el vamos, Boca eliminado no parece ser una gran noticia, un gran papelón, un gran... iba a decir saca técnico, pero me acordé que Russo agarró hace 3 partidos, entonces no. Pero no, pensar en una eliminación de Boca en fase de grupos no era algo tan papelonero, viéndolo desde el arranque. Pero los partidos había que jugarlos, había que ver si Boca se quedaba fuera, cómo se quedaba fuera. Y es lo que para mí es la noticia y lo que importa del día de hoy, porque hoy jugó contra el Auckland City, un equipo que no en Nueva Zelanda no es profesional, es un equipo amateur o semiprofesional. La verdad que ahí en esa rigurosa diferencia no la sé, no estoy muy al tanto. Pero sé que no es un equipo que no es que se dedica particularmente a jugar a la pelota y sus jugadores viven exclusivamente de jugar a la pelota, como sí lo hace Boca, que es uno de los... No solo lo hace Boca, no solo Boca es un equipo profesional, sino que es uno de los clubes más grandes del continente. Entonces, había una diferencia de base abismal entre los equipos. Y ya cuando hay tanta diferencia tenés que dejar de lado contexto, tenés que dejar de lado jugadores, tenés que dejar de lado técnico nuevo, tenés que dejar de lado todo. Tenés que dejar de lado todo porque era Boca contra un equipo semiprofesional / amateur. Entonces ya desde el vamos, y siendo este además el último partido de la fase de grupo, que bueno, quizás ahí Boca tuvo cierta mala suerte de que le tocó el Bayern Múnich en la segunda fecha, donde el Bayern Múnich todavía tenía que seguir poniendo todos los titulares y toda la carne en la parrilla para poder clasificar. Y al Benfica le tocó en la última, el Bayern Múnich, que como vimos empezó poniendo suplentes. Entonces, capaz en una cuestión de calendario, al Benfica le vino mejor jugar en la tercera fecha contra el Bayern que a Boca en la segunda. Porque el Bayern sabíamos que iba a pasar,
y quedaba a ver la disputa entre Boca y Benfica en cuál de los dos pasaba, que era lo que se habló hasta antes del partido. Todos en un hipotético caso decíamos, Bayern Múnich va a pasar primero porque le va a ganar al Benfica, y Boca se va a jugar a la clasificación dependiendo de la diferencia de gol con el Benfica, justamente. Bueno, al final no terminó pasando eso, no terminó pasando nada de lo que los pronósticos anunciaban, que era ¿cuántos goles le va a meter Bayern Múnich al Benfica? ¿Y cuántos goles le va a meter Boca al Auckland City? Ninguna de esas dos cuestiones se dio el día de hoy. Ni en el partido de Boca, ni en el partido del Bayern Múnich. Y ahora sí, ya entrando directamente en el partido, tengo acá un pequeño, como siempre, un pequeño apunte para tratar de no olvidarme de nada de lo que tengo pensado para decir. O de lo que. No de lo que tengo pensado, porque no tengo un guión, pero más o menos de las ideas que quiero ir mencionando. Y me gustaría ya arrancar directamente con el partido. Que la verdad que el primer tiempo de Boca fue un papelón. Fue un desastre. Fue un Boca con con muy pocas chances generadas de gol. Más allá sí, pudo haber metido, creo que tuvo 2 travesaños en el primer tiempo. Y el arquero creo que sacó alguna otra. O sea, Boca podría haber metido, ponele, los 2 goles del travesaño. Boca hizo uno en el primer tiempo, que fue un córner que se lo termina metiendo en contra del arquero. Sumarle si querés los 2 goles de travesaño, 3. Pero se notaba un equipo que de cara al arco, o por lo menos en los últimos 3 cuartos de cancha, no generaba peligro. No generaba peligro, y que no genere peligro contra el Auckland City era un tanto preocupante para mí. Es un equipo que se dedicó a tirar centros al segundo palo, que no me acuerdo quién entra al cambio es por Ceballos. Ceballos sale lesionado, pero era el que estaba manejando las jugadas de Boca, tirando el centro al segundo palo, que después lo hace Zenón. Una vez que entra por el changuito lesionado, entra Zenón y hace exactamente lo mismo, pero enganchando para adentro y tirándolo porque es zurdo. Pero un equipo que planteaba eso. Vamos a tirar centro al segundo palo y vamos a ver qué hacemos. No vi una predisposición táctica de Boca que diga, quiso hacer esto y le salió. Porque no sé si el partido era para plantear tirar centros al segundo palo o tirar tiros de afuera del área de 25 metros, pegarle de 25 metros, como hizo durante todo el primer tiempo. Lo intentó Palacios, lo intentó Merentiel, lo intentó Zenón cuando entró, lo intentaron un montón. Advíncula 40 veces quiso ser la que le enganche y le pega de zurda, como hizo varias veces gol, incluso en la final de la Copa Libertadores contra Fluminense. Lo intentó millones de veces, no le salió ninguna, ni los tiros de Advíncula, ni los tiros de 25 metros, ni los centros al segundo palo. Fue una catástrofe el primer tiempo de Boca, que tenía la pelota, obviamente que tenía la pelota, pero que no podía y no había forma de hacer entrar esa pelota en el arco. Lo hizo en el córner y bastante tarde. Uno como siempre, cuando espera que un equipo tiene que golear al otro, siempre se hablan de los primeros 15, 20 minutos, que si Boca hacía un gol en los primeros 15 minutos, era clave, porque abrir el arco tan temprano ya predisponía el partido de otra forma. De que las pelotas entren, de que el rival empiece a decir, mirá, nos metieron un gol muy temprano, se nos van a venir al humo. Boca se le estaba yendo al humo porque con la posesión y con equipo y nombre por nombre tenía que ir al frente. Entonces eso estaba sucediendo, pero la realidad es que Boca no podía resolver. Me dio la sensación de que Boca nunca supo cómo resolver, cómo entrarle al Auckland City. Y eso es lo que yo siento que los hinchas de Boca preocupa, o por lo menos preocupó hoy. Vamos a ver de cara a lo que queda. Russo acaba de agarrar, fueron estos 3 primeros partidos. No es vara para medir a Russo, por lo menos. Pero sí una cuestión de que hoy era un partido, como dije antes, fuera de técnico nuevo, fuera de contexto, fuera de lo que sea. Boca tenía que pasarlo por arriba al Auckland City. Y en el primer tiempo no lo estaba demostrando. En paralelo, lo que sucede es que el Bayern Múnich estaba jugando con el Benfica. Porque Boca no solo dependía de ganarle por 7 goles, que era la famosa frase que estuvo circulando estos días, que es Boca tiene que meterle 7 al Auckland City. Bueno, sí, Boca tenía que meterle 7, pero Bayern Múnich le tenía que ganar por lo menos por 1 al Benfica, para que Boca cuenten esos 7 goles que le tenía que hacer al Auckland City y con eso pasar. A partir de ahí, toda la diferencia que saque el Bayern Múnich eran los menos goles que le tenía que hacer Boca. Es decir, si Bayern Múnich hacía 2, Boca tenía que hacer 6. Si el Bayern Múnich hacía 3, Boca tenía que hacer 5. Y así sucesivamente. Pero claro, yo no sé si Boca se quedó con esa idea y quiso hacer que el Bayern Múnich les haga los 7 goles al Benfica y además que los suplentes vengan a jugar contra el Auckland City.
Porque eso es lo que parecía el partido de Boca. No podía llegar al arco, no podía hacer los goles. Incluso en un momento, yo lo vi, el primer tiempo lo vi con mi mamá, hincha de Boca. Y en uno de los tantos tiros de Palacios, o no me acuerdo de quién, que la tira la concha de su madre desde 30 metros, mi vieja me mira y me dice, estos tipos practican pegar la pelota en la semana, ¿no? Me dice, estos practican tirar centros y practican pegarle al arco, ¿no? ¿Qué hacen en la semana? Y yo la miré y le digo, la verdad es que tenés razón. Es un cuestionamiento completamente válido, viendo el partido cómo estaba sucediendo. Es completamente válido que mi vieja, que es obviamente es hincha de Boca, ve todos los partidos, pero no es que está metida 24/7 en el mundo Boca, ni es muy fanática. Pero fue un cuestionamiento de, che, estos en la semana le pegan al arco, ¿no? Como para... No hay forma de justificar que esto esté saliendo tan mal, como si fuera la primera vez que le pegan al arco a una pelota. Porque parecía eso, Boca no tenía puntería. No tenía puntería. Y encima de no tener puntería, en el otro lado, o sea, en el partido de Bayern contra Benfica, el Benfica le estaba ganando al Bayern Múnich. O sea que en la cabeza de los hinchas, en la cabeza de los jugadores, en la cabeza de Boca, Mundo Boca, era todo en contra. Eran el partido que no podían meter la pelota, era la desesperación de estamos teniendo la pelota, nos están rebotando todos los centros, la estamos tirando a la concha de su madre, no la podemos invocar. Y encima sabiendo, porque eso los jugadores y los hinchas lo saben, que del otro lado el resultado te está dejando afuera indistintamente de lo que hagas. El Bayern Múnich en el primer tiempo contra el Benfica sale con suplentes. Y no solo sale con suplentes, parece que sale caminando a la cancha. El gol que hace el Benfica, no sé qué onda los jugadores del Bayern. Parecía que estaban caminando a la cancha. Todo parecía que estaba perjudicando a Boca. Pero viendo el resultado final, que hablamos de un pacto hace un poquito, hace ratito, hace unos días hablábamos del pacto Bayern-Benfica, que ya dijimos los alemanes no hacen pactos. Incluso se lo preguntaron a Company, técnico del Bayern Múnich, en una conferencia de prensa. Se está hablando de un pacto, si empatan Bayern-Benfica, clasifican los dos, ¿estás al tanto de eso? Y contestó algo del estilo, somos el Bayern Múnich, como diciendo, no hacemos pactos y si te tenemos que pisar la cabeza, te la vamos a pisar. Bueno, el primer tiempo, yo no sé si fue para darle descanso, porque había jugadores con molestia, pero Bayern salió a jugar el partido como si ya estuviera clasificado y puntero. No solo clasificado, clasificado y puntero. Terminamos viendo que no, porque pierde con el Benfica y queda segundo. Y va con el puntero del grupo del Flamengo, que es el Flamengo. Pero bueno, eso es un tema para analizar después, los cruces y demás. Pero para cerrar el primer tiempo, Boca tenía la pelota, no podía hacer los goles, se le dificultaba, se le estaba haciendo cuesta arriba el partido. Y del otro lado estaba perdiendo el Bayern Múnich, que Boca estaba pidiendo a gritos que le gane por lo menos 1-0. Desde el vamos estaba pidiendo que le gane 1-0. Tenía que ganar. El Benfica empatando, ganando, lo dejaba sin posibilidad. Y no le estaba saliendo nada de lo que quería hacer Boca. Segundo tiempo, arrancan los dos partidos, se jugaron en simultáneo. Y el partido de Boca, si no me equivoco, fue a los 10 minutos. Y quizás antes. Quizás antes de los 10 minutos. ¡Pum! Se suspende. Tormenta eléctrica, no sé qué bola. Se suspende el partido. Ya, se suspende no, se demora. Que ya esto lo venimos viendo, ya pasó, si no me equivoco, 3 o 4 veces. Había pasado, creo, también en el Benfica Auckland City, en el partido de este grupo, que se suspendió como media hora, 40 minutos el partido y no se pudo jugar por esta alerta meteorológica. Ya venimos diciendo que Estados Unidos tiene muchísimas condiciones para no albergar el próximo Mundial de Clubes. Una de ellas es este problema gigante que tiene climático, que está soleado, todo despejado y 5 minutos después, tormenta eléctrica, se tiene que suspender el partido. Buah. No funciona así, es una garcha, es malísimo. Ya es el tercer partido que se suspende. Pasaba lo mismo en este partido, entonces partido demorado, que eso en la cabeza de los jugadores empezaba a jugar desde la siguiente forma. El otro partido, Bayern Múnich-Benfica, no se suspendió, se siguió jugando. Entonces ellos ya iban a entrar sabiendo el resultado del otro partido, sabiendo que si el Benfica
daba un paso en falso y el Bayern Múnich se lo daba vuelta, o se lo estaba dando vuelta, tenía que salir a hacer los goles. Pero en el caso contrario de que el Bayern Múnich no pueda dar vuelta, iban a jugar por nada. En los primeros 10 minutos de la cabeza de los hinchas de Boca era eso, y los jugadores también. Del otro lado, yendo así un poco cronológico y analizando ambos partidos, en el Bayern Múnich-Benfica entran los titulares del Bayern. Entra Harry Kane, entra Olise, no sé si entra Sané, no me acuerdo si ya estaba o si entró también en el entretiempo. Pero entran los titulares por una cuestión de lo que les digo. No es que el Bayern perdiendo clasificaba puntero. No, el Bayern perdiendo clasificaba sí, pero puntero no. Entonces Kompany pone ahora sí todos los jugadores, toda la carne al asador y sale a buscar el partido. Un partido que el Bayern Múnich no supo tampoco resolver. Con los titulares empezó a jugar mejor, sí, obvio. Empezó a jugar mejor que en el primer tiempo, empezó a jugar mejor que el Benfica, empezó a hacer un monólogo del Bayern Múnich. Ahora, incluso con titulares, erraban pases recontra pelotudos, centro de cualquier lado, no sabía cómo entrarle a Benfica. Y fue más o menos eso, una trastabillada atrás de otra. Y terminó siendo que el tiempo pase, el Bayern no puede hacer el gol, Pim, terminó el partido, el Bayern pierde, le gana el Benfica 1-0, y el Benfica termina puntero de su grupo, y el Bayern segundo. Con este resultado no solo se decidía el primer y segundo puesto, sino que, para los que estamos de este lado del charco, sucedía lo más importante, que es Boca quedaba fuera del Mundial de Clubes. Un partido que todavía no se había reanudado. Cuando termina el Bayern Múnich-Benfica, todavía no había empezado el Boca-Auckland City. Entonces, ya los jugadores salieron a jugar lo que la última media hora, o básicamente todo el segundo tiempo, porque se suspendió antes de los 10 minutos, sabiendo ya Boca sin chances. Jugando solamente por el orgullo y por la compensación. Por el premio económico que te da, creo que no me acuerdo cuánto te da empatar, pero ganar te da una cosa así como $2 millones por cada partido ganado. Entonces, era jugar por el premio económico, era jugar porque tenés que jugarlo, era jugar por el orgullo, sobre todo de parte de Boca. No quiero ser redundante, pero estaba jugando con un equipo que no era profesional, siendo Boca uno o el club más grande del continente. Entonces, había algo que no cerraba y había una cuestión de que los hinchas de Boca, o por lo menos yo viéndolo desde el lado neutral, decía, no puedo entender cómo Boca no le está ganando. Porque el segundo tiempo es igual que el primero. Boca tirando centros a la olla, Boca pegándole de 30 metros. El arquero, la verdad que en este segundo tiempo, a diferencia del primero que había arrancado medio, porque arranca embolsándose en medio de una pelota y la tira para arriba, que era un córner bastante fácil, y el segundo córner se lo mete para adentro. O sea, pega en el palo, le rebota y termina metiéndoselo él en contra. Entonces el arquero del Auckland City fue un poco de menos a más. Pero en el segundo tiempo sacó muchas buenas pelotas. Aún así no es justificativo, No es justificativo que Boca no haya podido hacer los goles. Hizo uno, anulado, bien anulado, le pega a Zenón en la parte en una cámara parecía que le daba como en el pecho o en el chivo, pero después en la cámara que pasa en el VAR se ve claramente que le pega en la parte del bíceps. Y a partir de ahí arranca una serie de comentarios y acá voy a enfocar un poco en la dupla, ¿no? En la dupla que relata y comenta todos los partidos de Telefe, que son Giral y Bargi. Arranca una serie de comentarios ya de hombres vencidos, porque sabemos que Giral y Bargi son bosteros y hacen transmisiones completamente partidarias. Arranca una serie de comentarios de parte de los muchachos tratando de ver de dónde podemos agarrar, de dónde podemos hacer que no le peguen a Boca, a ver cómo nosotros no le pegamos, a ver qué excusa encontramos. Y ya en un momento de locura total empiezan comentarios del estilo, cuando el árbitro le señala a Zenón que le dan la mano, Bargi tira una como diciendo, le pega en el bíceps y hey, el árbitro hace bíceps, el árbitro tiene rutina de tren superior, ojo. Arranca comentarios de ese estilo de Bargi, en un momento tira la máxima que es, si cita a Menotti, como dijo Menotti, el fútbol es un estado anímico. Es el ejemplo que con este Boca. Se vio el Boca contra Benfica, se vio otro Boca con el Bayern Múnich y se está viendo otro Boca con el Auckland City.
tratando de justificar por qué Boca no le estaba pudiendo ganar al Oakland City o por qué no le pudo ganar. Porque en definitiva ya terminó el partido, lo sabemos todos, no le pudo ganar. Tratando de encontrar, Giral en un momento pide un penal, no sé de dónde, el arquero sale, toca la pelota, no es penal. Ni lo revisaron. Pero Giral lo pidió. Penal para Boca. ¿Qué sé yo? Relatores que ya no quiero hacer mucho hincapié porque tampoco quiero desviar el foco, pero me pareció gracioso cómo desde que Boca juega, empieza a jugar el partido de vuelta ya eliminado, primero arrancan con los comentarios del estilo: Boca igualmente este partido lo tiene que ganar, por el orgullo, porque es Boca, porque el otro equipo es un equipo semiprofesional, no sé qué. Claro, calculo que en su cabeza era: vamos a decir todo esto porque eventualmente Boca le va a hacer un gol y va a terminar ganando. No pasó y seguían pasando los minutos, Boca no lo hacía y empezaron a cambiar un poquito ese discurso. No, el estado anímico, no, que ya no se juega por nada, no, que penal, que la rutina de bíceps. Bueno, no, la verdad que no. Incluso en un momento de confusión muy gracioso de Giral, que en un córner de Boca, centro, y había dos personas que estaban, dos jugadores de Boca, saltan a cabecear y le pega a Jiménez. Giral, ¿qué es lo que dice? No, le acaba de cabecear Pellegrino, dice, Pellegrino afuera. La transmisión enfoca a Jiménez porque había cabeceado a Jiménez. Giral dice, no, enfocan a Jiménez, pero no fue Jiménez el del cabezazo, fue Pellegrino. Enfocan a Di Lolo. Vamos a la repetición. ¿Quiénes saltaron a cabecear? Di Lolo y Jiménez. ¿Y quién cabeceó? Jiménez. No solo se equivocó a Di Lolo con Pellegrino, sino que dijo que el que había cabeceado era este, cuando en realidad había sido Jiménez. Nada, momentos de confusión de los relatores que yo, viéndolo desde el lado, sabiendo que son hinchas de Boca y que se deben estar queriendo cortar las pelotas en este momento, fueron bastante graciosos. Pero bueno, hasta ahí llega el análisis del partido. Boca pierde, Boca empata 1-1, el Bayern pierde, Boca queda fuera. Y me parecía importante repasar esto de lo que decía al principio. Todos estos días previos estuvo especulando con a ver cuántos goles le hace Boca al Oakland City y a ver cuántos goles se come el Benfica del Bayern. Y no pasó ninguna de las dos. La realidad es que Boca termina empatando 1-1, no demostrando que tenía que hacer los 7 goles. Que eso es lo que para mí más preocupa. Y por eso al principio hablaba de las formas de quedarse afuera. Sin importar cuál fuera el resultado de Bayern Múnich-Benfica, Boca hoy tenía que poner los huevos arriba de la mesa y decir: yo hice mi parte, yo le acabo de meter 7, 8, 9 goles al Oakland City. Eso era que Boca haga su tarea. Y después, bueno, podía pasar por cómo se dio el grupo. Ya está, quedaste afuera. Pero quedaste afuera en buena ley. Porque no es que perdiste con el Benfica y perdiste escandalosamente con el Bayern. Boca empata con el Benfica y pierde por 1 con el Bayern. Que hasta ahí era lo lógico. Uno cuando pensaba en la previa del Mundial de Clubes, uno decía, bueno, a ver, Benfica ¿es más candidato que Boca? Sí. Pero es Boca. Sabemos lo que significa. Le puede rescatar un empate al Benfica y no hacer un papelón contra el Bayern. Bueno, fue lo que terminó pasando. Boca empata con el Benfica y pierde solamente por 1 contra el Bayern. El tema es que en el último partido descarrila todo ese buen papel o esa buena actuación o esa actuación correcta que venía demostrando. Porque empatando 1-1 con el Oakland City, ya ni siquiera estamos hablando de que no hizo los goles que tenía que hacer para clasificar, sino que estamos hablando de que empató con el Oakland City. Y quizás haya gente o quizás escuchen a gente bajando el precio porque ya estaba eliminado. Pero permítanme decirles que no, No. Yo no vi un Boca poniéndose a hacer jueguitos esperando pasar el tiempo. Boca quiso meter el segundo, Boca quiso ganar el partido, pasa que no pudo. Imagínense que el Bayern Múnich le ganaba, ni siquiera de 1-0. Imagínense que el Bayern Múnich goleaba al Benfica. Le hacía 4-0. Y Boca empataba 1-1 con el Oakland City. Ahí sí hubiera salido en todos lados, papelón mundial, los hinchas de Boca recontra calientes. Ahora que no, la verdad que no lo sé, el partido acaba de terminar, no tengo las opiniones muy a mano. Pero me gustaría escuchar a ver qué es lo que opina el hincha de Boca, qué es lo que opina el periodismo, qué es lo que opinan todos de lo que acaba de suceder con el partido. Porque indistintamente de si Boca ya hubiera estado clasificado
o si, si indistintamente de que Boca se quedó eliminado antes de jugar casi todo el segundo tiempo, o que Boca hubiera tenido la chance de clasificar, no demostró absolutamente nada. Porque esa excusa o ese justificativo hubiera sido válido si Boca en el primer tiempo, porque Boca hasta el primer tiempo podía clasificar. El otro partido se estaba jugando todavía. Si durante el primer tiempo Boca le hacía 4 al Oakland City, y en el segundo tiempo con un Boca ya eliminado no le hacía ninguno, bueno, vaya y pase. Ahí podés decir, bueno, sí, la verdad que se notó un Boca que estaba jugando por competir y el otro Boca que jugó con la cabeza ya desconectada del Mundial de Clubes, ya eliminado. Ahora, el primer tiempo termina 1-1. Y el segundo no hace ningún gol. Entonces no se vio la parte competitiva, la parte en donde Boca compitió, estuvo dentro del Mundial de Clubes, no demostró pasar por arriba al Oakland City. Y en el segundo eliminado tampoco. Y fue un Boca muy parecido al primero. No es que hubo una gran baja. No. Fue muy parecido. Entonces, desde mi opinión, y ya para ir cerrando, perdón, se me hizo un poco larga la redacción, pero desde mi opinión, el papel de Boca en el Mundial de Clubes no fue un buen papel. Incluso sabiendo que quedar afuera era una de las grandes chances. O era un poco lo lógico que uno podía pronosticar. Que quede tercero. Quedó tercero. Pero las formas fueron muy distintas. A Boca se le escapan el empate con el Benfica. Esa era la clasificación. Iba ganando 2-0 en el primer partido del Mundial de Clubes. Todos los hinchas cuando vieron el 2-0 dijeron, bueno, se renovaron, se renovó el plantel, cambiaron el técnico, cambió, la cosa cambió. Estamos viendo otro Boca. Se le ponen el 2-1 en el entretiempo, le ponen el 2-2 a Otamendi y a partir de ahí, chao, porque después pierde con el Bayern y termina empatando con el Oakland City. Me preocupa un poco también que el discurso de Boca fue también el a ver de dónde nos podemos agarrar. Después de empatar con Benfica fue, bueno, empatamos con el Benfica. No era ninguna sorpresa. No fue un papelón. Que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Después cayó un poco bueno, casi le empatamos al Bayern Múnich. Que yo dije que efectivamente era así, pero yo lo digo desde neutral. Con el casi, el hincha con el casi no hace nada. Yo desde una posición neutral, yo no soy hincha de Boca, yo decía, el Bayern, el Boca estuvo cerca de empatar al Bayern Múnich. Sí. Casi le empata. Y ahora, con el empate 1-1 con el Oakland City, yo creo que ya no hay de dónde agarrarse. Ya no puedes caer más bajo de un casi ganamos un partido. Ya se terminaron, me parece, esos papeles. Pero bueno, esa ha sido mi reacción. De vuelta, perdón, se me fue un poquito extensa, se me extendió más de la cuenta, pero quería abarcar todo lo que tenía pensado y todo lo que quería decir, que como les dije antes fue más que solamente el partido, porque Boca acaba de quedar eliminado, entonces hay un par más de cuestiones a tener en cuenta, como las otras reacciones que suelen ser solamente del partido. Así que bueno, hasta aquí he llegado. Mañana la reacción de River estará a cargo de Joan, el hincha de River, como ustedes saben. Mañana a 22 horas se juega el partido, así que mañana en la noche mismo van a tener la reacción. Tenemos el viernes el stream con ya los... no sé si están los grupos todos cerrados el viernes, pero tendremos el stream el viernes como siempre, hablando de Mundial de Clubes, lo que dejó, lo que está sucediendo y lo que vaya a pasar. Y lo que ya haya pasado. Y les agradezco a todos por haber llegado hasta acá. Muchísimas gracias. Denle like, compartan el video, suscríbanse al canal que venimos creciendo de a poquito. Siempre se valoran mucho esas acciones de ustedes, así que muchísimas gracias y encarecidamente se los pedimos a todas las personas nuevas y a las que ya nos siguen. Y nos vemos más adelante, mañana, el viernes, la semana que viene, como siempre, con más 12 a la redonda. Chau, chau.